Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja, y vamos a hablarles de los beneficios de la dieta mediterránea. Y ahí hay un factor clave, es el pan. Vamos a hablar de pan, de panadería, y se ha venido al plató de 7 Magazine pues el representante de todos los panaderos en España. Él es Eduardo Villar. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Presidente de Ceopan. Y bueno, que habéis estado con una agenda muy apretada en la que el pan es el centro, desde luego. No sé por dónde quieres que empecemos, si te parece por el congreso que ha habido en Santander. Sí. Venga, vamos con ello, porque en Santander habéis celebrado un congreso en el que sobre todo se ha hablado del futuro sostenible del pan. Sí, la verdad es que bueno, pues ya empezamos un poco a podernos desplazar, a viajar, y hay muchos eventos que tenemos aplazados y este es uno de ellos. Y se ha organizado el primer congreso virtual mixto en Santander, en el cual pues han trabajado panaderos de primera línea como Xavier Barriga, Guillermo Moscoso, Flecha, etcétera, haciendo unas demostraciones de elaboraciones de pan y bueno, con asistencia muy controlada de gente, y la verdad que ha sido un curso muy intensivo y muy bonito. Hay una frase que dijiste en ese congreso que la hemos destacado: la panadería está en auge y sus baremos se van acercando cada vez más a la gastronomía. Sí, y lo mantengo, es una frase que sí, el diario Montañés la resaltó también, porque considero que la panadería nunca ha estado tan formada en España, vuelvo a decirlo, y yo creo que la panadería está ahora mismo en auge. De hecho, hay empresas especializadas en gastronomía que ya están haciendo cursos solamente de panadería. Eso significa que están viendo un nicho de mercado y ven que la panadería cada día se habla más de pan. Y el acercamiento a la gastronomía considero que es una cosa muy importante. Considero que dentro de la gastronomía el pan tiene que tener el valor que tiene cualquier otro producto en la mesa. Hace siempre hincapié, Eduardo, en la parte de la formación. De hecho, en este congreso creo que también hubo varias masterclass, ¿no?, para seguir incidiendo en eso, precisamente, en la formación. Sí, de hecho uno de los ponentes dijo que la panadería está evolucionando más rápidamente que los panaderos, y es cierto. Las directrices que nos mandan desde Bruselas o las directrices del Gobierno Central de España que están marcando hacia el mundo de la panadería van muy rápidas, y los panaderos se tienen que aclimatar a esas condiciones. Entonces necesitamos, vuelvo a decir y no me cansaré nunca de decirlo, necesitamos panaderos formados, necesitamos la formación profesional de panadería. Es una cosa muy importante, porque no hay que olvidar que ahora mismo el auge es las panaderías artesanas, en la cual se ofrecen unos panes más elaborados y más saludables, que no quiero decir yo que hasta ahora el pan sería malo ni menos saludable, sino que se ofrece otra variante de pan. Sí, decía precisamente Manuel Flecha, ¿no?, que la panadería va a una velocidad de vértigo y que es necesario adaptarse. Eso es, hay que adaptarse, hay que hacer nuevas directrices tanto en sanidad como en formación, como en equiparación de las panaderías, y también desde luego tiene que saber nuestro cliente el esfuerzo que se está haciendo en las panaderías en España para ofrecer un producto de alta calidad. Pues precisamente hablando de alta calidad, creo que en esa visita a Cantabria también pasasteis por el Cenador Amos, sí. Un restaurante, bueno, clave, con estrella Michelin, si no me equivoco. Tres estrellas Michelin. Y ahí hablasteis de pan, sobre todo porque ahí está Selene. Cuéntanos, Eduardo. Pues sí, la verdad que fue una visita muy agradable. La visita la hice como presidente de Ceopan porque allí, vuelvo a decir, es de los pocos restauradores que da importancia al pan. De hecho, tiene su propio obrador allí, al cargo de esta Selene, que se quedó subcampeona de España. Y bueno, a mí me llenó de orgullo el que un restaurador tenga su propio obrador, o que dé importancia al pan, no tiene por qué tener su propio obrador, que dé esa importancia al pan que le da Jesús Sánchez. Y vuelvo a decir, encantador. Luego estuve departiendo con él un programa de radio, en Radio Cantabria, y la verdad, hablamos mucho de pan, mucho. Para mí fue un orgullo que un restaurador de esa talla pues hable de pan. Claro, es que si tú ofreces un servicio como con esas estrellas Michelin que decíamos, en el que el pan es una pieza clave, ¿por qué vamos a desmerecer o darle menos importancia, ¿no? Tiene toda su lógica que exista esa importancia que merece el pan. Hombre, es lo que yo defiendo, lo que yo estoy toda mi vida luchando, que no entiendo por qué se da importancia a una cubertería, a una vajilla, a un vino, a un pescado, y sin embargo no se le da la importancia que merece ese pan. Yo creo que hoy en día hay panes y hay panaderos en España y en La Rioja que pueden suministrar tranquilamente a esos restauradores o a cualquier persona, que no solamente la gastronomía, pero creo que el valor del pan cada día está más en auge, vuelvo a decir. Además, desde Horno Arguiñano, que hacéis unos panes, yo no sé cuántas variedades, tipos, ingredientes, no paráis de evolucionar también. No, de hecho ahora mismo estamos en un proyecto de Vista Madrid Fusión,
que la verdad, el otro día tuvimos la visita de la Escuela de Hostelería, de un programa que están haciendo de formación de empleo, y qué mejor catadores que esas personas, y lo dimos a catar ese pan, y la verdad que el resultado fue muy favorable. Háblame de ese pan que tiene. Bueno, pues es un pan que estamos haciendo con varios tipos de cereales, varios tipos de semillas, lo aromatizamos con cardamomo, y luego el ingrediente básico es que va con una hidratación al 50% entre ron blanco y agua, y el añadido secreto es una cascarilla de cacao, que le da unos matices muy característicos a ese pan, y ese pan es un poco el que vamos a presentar en Madrid Fusión. Bueno, y ganas que tendremos luego los riojanos de poder acercarnos a Horno Arguiñano a degustar sí. este pan y pues seguir, sí, bueno, descubriendo sabores también a través de un elemento como es el pan. Y además creo que también estuvisteis en una fábrica de sobaos, también sí, aprovechasteis esa visita sí, a Cantabria. La fábrica de sobaos de sobaos pasiegos, de Joselín, pues ya hacía 2 años que me habían invitado a inaugurarla, es un proyecto nuevo también, y les ha tocado a los pobres el tema del COVID. Y bueno, pues les prometí que en cuanto podría acercarme a Cantabria a inaugurar la fábrica, me pasaría. Y bueno, estuvimos ahí inaugurando la fábrica de sobaos de Joselín. María Ángeles, la dueña, la gerente encantadora. Y bueno, considero que Ceopan es otra de las cosas que Ceopan hace dentro de sus líneas de actuación, el estar con sus, vamos a decir, sus adheridos al gremio, y en este caso que no solamente son panaderos, son pasteleros, confiteros, etcétera. Y bueno, es una cosa que le había prometido a María Ángeles y ahí estuvimos. Siempre te pregunto, en esta época de pandemia, el sector de la hostelería, al que, bueno, obviamente la panadería es clave, ¿se va despertando? ¿Cómo está el sector? Bueno, el sector, el canal Horeca, todo el mundo sabe lo que hay, estamos viendo continuamente en los medios de comunicación, en los diarios. Bueno, no terminan de abrir, están trabajando como pueden. Mi total apoyo hacia esas personas que lo han pasado fatal y lo siguen pasando por las medidas que se les están adoptando, y bueno, vamos despertando poco a poco. Yo tengo un gran amigo, un restaurante que por fin este sábado va a conseguir dar un poco unas comidas pues para 80 personas, pues para 80. Lleva 2 años cerrado, la verdad es que es muy duro aguantar 2 años cerrado, pagando impuestos, pagando cosas y no teniendo ingresos. Pero bueno, confiamos. El autónomo ya sabes que es una especie fuerte. Bueno, Eduardo, más retos que tienes como presidente de Ceopan, la formación que sigue en tu punto de mira, ¿verdad? Pues sí, la formación sigue en mi punto de mira, y el reto que tengo ahora es, tengo muchas reuniones en Madrid Fusión. Hay que intentar poner el pan en su sitio. Los panaderos creo que se merecen estar donde tienen que estar, en ese punto. Y yo creo que estos días, a finales de mes, en Madrid Fusión, tengo que hacer una labor bastante encomiable en defensa de los panaderos, pasteleros, para defender este sector tan poco valorado. Madrid Fusión, dame unas pinceladas de qué vamos a poder ver allí. Pues Madrid Fusión, en el sector que a mí me toca, tenemos 36 ponencias. Ojo, 36 ponencias. Para no ser nadie, 36 ponencias yo creo que entre la élite de la gastronomía están bien, en las cuales va a haber panaderos de muy alto nivel, como puede ser Carlos Mariel, Jordi Moreda, todos son asesores tecnológicos de Ceopan, hay que decirlo. Estará Domi Vélez, también es asesor tecnológico de Ceopan, estará pasteleros, habrá confiteros, chocolateros, estará un chocolatero de aquí, de La Rioja, y bueno, yo creo que es muy interesante. Yo creo que se va a dar una visión del mundo de la panadería, pastelería, que hasta ahora, pues bueno, no era muy visible, y yo creo que vamos a tener una visibilidad bastante fuerte en Madrid Fusión. La idea de ese futuro más sostenible para la panadería también es lo que se va a transmitir y trasladar a Madrid Fusión. Sí, de hecho nosotros, lo hablaba hace poco ahí afuera, nosotros somos unos grandes defensores, estamos en la interprofesional, y somos unos grandes defensores de lo que hoy en día defiende tanto Bruselas como el Gobierno de España: sostenibilidad, kilómetro cero. Le hemos hablado muchas veces, producto de cercanía. Nosotros necesitamos que los sindicatos agrarios planteen una semilla certificada para que los harineros puedan trabajar esas semillas sin aditivar las harinas, y nosotros poder hacer panes cada día más saludables. Cuando hablaba de panes saludables anteriormente, me refería a eso, el tener esa línea de trabajo como la tiene Francia. Para nosotros es muy importante. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el desarrollo rural, kilómetro cero.
el código de buenas conductas que está implantando ahora, que quiere implantar Bruselas. Si nosotros no tenemos ningún problema, pero claro, necesitamos la ayuda de los actores que entran con nosotros, como pueden ser los agricultores o los harineros, y en eso estamos trabajando. Pues veremos cómo discurre Madrid Fusión y te invito, Eduardo, a que puedas venir a contárnoslo a las 7 de La Rioja para que nos cuentes las conclusiones de una feria tan importante como es Madrid Fusión. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Eduardo Villar, de Horno Arguiñano y presidente de CEOPAN. Muy bien. Y ahora vamos a continuar más cosas porque ya se lo avanzaba al principio. Hoy es el Día Mundial de las Abejas. Ya saben, de su sostenibilidad depende la sostenibilidad del planeta. La abeja, un animal que no conocemos en profundidad. Hoy hemos venido hasta la Sierra de Moncalvillo para hablar de ella en profundidad. Y para ello tenemos a un maestro apicultor como es Álvaro Garrido. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bienvenidos. Pues, coméntanos un poquito, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es la función que desempeñas? Bueno, pues soy tercera generación de apicultores. Llevo 27 años dedicado a la apicultura, mis orígenes son de aquí del Moncalvillo, de La Rioja, de Ventosa concretamente, y bueno, estamos hoy en un colmenar y lo que hago es pues principalmente polinización de campos y luego transhumancia con mis colmenas. Pasan el verano aquí y luego, como los abuelos, pues bajan a invernar a toda la costa mediterránea, desde Gerona hasta Almería, donde están las colmenas, pasando el invierno, pues para tener unas temperaturas más suaves y más cálidas y evitar un poquito lo que es la mortandad de las abejas. Y así de forma general, ¿qué vamos a poder ver hoy de las abejas? Pues hoy vamos a ver un poco lo que es el ciclo normal, nos vamos a introducir un poco en el mundo de las abejas, hoy contando que es 20 de mayo, que es el Día Internacional de las Abejas, y vamos a centrar un poco y concienciar a la gente de la necesidad de las abejas y lo importante que es la polinización. Bueno, qué humareda. Bueno, ¿Cómo pues, se llama este proceso que estás haciendo, esta técnica? Bueno, pues le damos un poquito con el ahumador, y el ahumador lo que hace es tranquilizar a las abejas. Piensan un poquito que hay incendio en el monte, que está ardiendo, entonces lo que hacen es llenar el buche porque piensan que van a tener que abandonar la colmena. Es para tranquilizarlas, pues para que estemos un poco más seguros. Voy a empezar a trabajar sin guantes, a ver si a estas horas ya del atardecer nos dejan, y así le voy midiendo la sensibilidad para que tú estés tranquilo. Estamos a una altura de 800 metros ahora, y lo que la abeja está es preparándose para luego recolectar la miel de estos robles que tenemos aquí detrás. Sí, claro, porque es una miel peculiar, ¿no?, la de esta zona. Sí, aquí tenemos una miel ya muy oscura, negra, son mielatos de robles, brezos y encinas, son las últimas mieles que se recogen luego ya en el verano, y es una miel muy buscada. Hay que abrirlas con mucho cuidado porque son propensas a los golpes, y entonces aquí lo que vemos es la colmena en qué estado está. Le damos un poco de humo. Y cuéntanos, ¿qué están haciendo ahora mismo? Pues mira, ahora las abejas están tranquilas, están criando, aquí están multiplicando y están haciendo crecer más lo que son panales de cera. Esto es todo cera natural, son unas perfectas constructoras, y lo que están construyendo aquí es la cera. Entonces construyen esta cera donde luego van a ir metiendo el néctar y a la vez van criando ahí pues otros panales. Y la jerarquía es muy importante, ¿no?, en el mundo de las abejas. Hombre, aquí tenemos exactamente una reina por colmena. Habrá unas de 20 a 40.000 obreras y unos zánganos para multiplicarse en lo que es en la primavera. Ya están cambiando de sonido, están sintiendo el humo están viendo que hay como una alerta en la colmena, no quiere decir que se vayan a poner más agresivas, sino que empiezan a recolectar néctar. Aquí están a 36 grados y ahora con muchísimo cuidado pues voy sacando lo que es el panal. Y en este panal pues vemos un panal perfecto que en la parte de aquí arriba tiene miel, polen, que son las bolitas naranjas que tenemos en la parte de arriba, y luego todo lo de abajo que tiene otro color, más color café, pues ya ahí tenemos lo que son las abejas que van a nacer, lo que son las crías.
mismo nos encontramos en el santuario que ha creado Álvaro, ¿no?, de las abejas. Cuéntanos un poquito qué tienes aquí preparado, ¿no?, unas colmenas más tradicionales. Pues bueno, era una ilusión, ¿no?, dentro de esta maestría de la apicultura. Al final eran 3 generaciones de apicultores y bueno, y quería emplear un poco pues esa sabiduría, ¿no?, que habían utilizado los viejos en las antiguas colmenas, ¿no? Tengo que estudiar qué le está pasando a nuestras abejas para que se mueran y están tan debilitadas, ¿no?, que no pasaba hace 30 años. Y bueno, lo que he hecho ha sido pues empezar a recuperar las colmenas antiguas que se hacían aquí en La Rioja hace más de 100 años, que era miembre, barro y moñiga de vaca. Y luego en la transhumancia que hacemos, pues por la parte del sur, pues que concretamente en la zona de Murcia está el esparto y la paja, que es con lo que se hacían las colmenas, y lo que he hecho ha sido aprovechar y traer los orígenes de Murcia, que son las colmenas de esparto y paja, y los orígenes de La Rioja. Y yo ya te digo que me ha picado el gusanillo, ¿no? Ya. Has tenido suerte que no te ha picado ninguna también. Eso es. Y probablemente no seamos conscientes, ¿no?, de la importancia que tienen las abejas para el ecosistema, ¿no? Es uno de los seres vivos más importantes, ¿no?, de este planeta. Se considera el ser vivo más importante del planeta. Ya lo dijo Einstein, que si en 5 años desaparecen las abejas, pues desaparecería el mundo, ¿no? Y que cierto es que así es, porque al final pues todo el proceso de la polinización, las frutas, las verduras, si no pasan las abejas, pues no, pues por ejemplo en el cerezo es necesaria en un 500% para la polinización, y aquí estamos en el Valle del Iregua, que las abejas pues son necesarias, ¿no?, para todos nuestros frutales. Claro, lo que hay que conseguir ahora, pues el día 20 ahora de mayo, ¿no?, que la gente recapacite, refresque, que las abejas son necesarias para la polinización, pero que luego el agricultor pues tiene que tener sus medidas y sus cuidados para no aplicar venenos que puedan dañar a las abejas. Y sobre todo, pues eso, pues defenderlas, hacer consumo de miel de apicultor, no de grandes superficies, porque claro, también es muy importante, ¿no?, que el apicultor pueda vender la miel a un precio digno y que comprando un tarro de miel no solamente estamos comprando un tarro de miel, sino estamos apoyando, pues eso, pues una artesanía, una actividad que la necesitamos, ¿no? Entonces, esa es la parte más importante. Y luego, pues eso, pues la labor de comunicar y darnos cuenta que las abejas están muy sensibles pues por lo que emitimos al espacio, por las podas que hacemos sin control, y pues eso, pues que al final el ser humano está comiéndose el terreno del monte pues para industrializarlo. Pues ya vemos, ¿no? Hay que concienciarse de que las abejas son muy importantes para el medio ambiente y nada, simplemente darte las gracias, Álvaro. Esta es vuestra casa y sobre todo, pues oye, llegar también a comunicar pues que la importancia de las abejas y que los espectadores entiendan que las abejas son sensibles y que en La Rioja tenemos muy buenos campos y que tenemos que intentar mantener históricamente este relevo generacional. Pues ahí estaba este reportaje de Rubén La Parra para concienciar en este Día Mundial de las Abejas sobre su importancia. También le voy a preguntar a nuestro invitado por la importancia que tienen las abejas en el ecosistema. Igor Fonseca, hola Igor. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. El Día Mundial de las Abejas y no somos conscientes de la importancia que tienen. Pues quizás a nivel de lo que es el público en general, de la población, no. Pero como bien decía Álvaro en el reportaje, un científico tan ilustre como Albert Einstein ya lo decía hace bastantes ya décadas, ¿no?, que desapareciendo las abejas desaparecía la humanidad y el mundo como lo conocemos hoy en día, por la importancia que tiene en lo que tiene que ver con la fecundidad de la especie vegetal. Ahí es nada, y lo decía Einstein. Igor Fonseca es el secretario general de Araja Saja. Vamos a hablar de muchas cuestiones. Si te parece, empezamos por las elecciones al Consejo Regulador. Todavía no se ha dirimido, todavía no tenemos datos de cómo ha quedado. Pues así es, hace 20 días que finalizó el proceso de presentación de acreditaciones, por lo menos por las organizaciones agrarias y por las asociaciones comercializadoras de vino de Rioja, y todavía día 20 no conocemos esos resultados porque hay un calendario muy preciso que se aprueba antes del comienzo de este proceso de renovación cada 4 años y está fechado en el día 25 de mayo, el martes de la semana que viene, cuando vamos a conocer cada organización, sea asociación de cooperativas, sea organización profesional agraria o sea asociación de bodegas,
el resultado que ha tenido de apoyo de sus inscritos o de sus socios para ese mandato de los próximos 4 años. Por tanto, el martes 25 conoceremos, bueno, cómo quedan finalmente esas elecciones al Consejo Regulador de La Rioja. Lo que sí que hemos conocido es un estudio que habla de los costes de producción de la cosecha del año 2020. Bueno, pues a nosotros lo cierto es que nos sorprendió gratamente. Hay que recordar que en el año 2020 veníamos insistiendo a la Consejería de Agricultura que había un estudio ya de hace años que era preciso actualizar porque el coste de la vida ha subido y también para la agricultura, y aventurando que podía darse la circunstancia que debido a la pandemia el precio de la uva bajase, queríamos saber, para poder hacer cumplir con la Ley de Mejora Alimentaria, cuál era el coste de producción en el año 2019 que existía en ese momento. Se publicó en el año 2020, pero con datos del año 2019 y anteriores, y bueno, pues de forma, digamos, espontánea o de forma, digamos, un poco inesperada, la Consejería hace una semana, 10 días, que nos ha dado a conocer un nuevo estudio actualizado con los costes del año 2020. Hay que recordar que el año 2020 fue un año complicado, con mucha lluvia, con aparición de mildiu, lo que obligó a los viticultores a emplear más productos fitosanitarios, la defensa del viñedo, con lo cual incrementa los costes de producción. Bueno, ese estudio de costes viene a decir que aproximadamente entre el año 2019 y previos y el año 2020 hay una diferencia de incremento del coste de producción entre un 2 y un 4%, en función de si se trata de viñedo en espaldera o viñedo en base, y esto es algo importante, pero que además ha venido acompañado no solo de ese estudio de los costes de producción, sino también de lo que es la determinación del precio medio percibido por el viticultor según la Consejería de la cosecha 2020. Había ganas de conocer ese dato y este año además lo que ha lanzado la Consejería es una horquilla. Efectivamente, nos dice la Consejería que para la uva tinta en Rioja, en la cosecha 2020, el viticultor habría recibido una media de entre 62 y 67 céntimos por kilo. Esto es algo, quiero aclararlo, pues bastante, digamos, innovador, porque hasta la fecha siempre se había publicado y dado a conocer un precio medio, es decir, 62, 67 no, pues era 64 y medio, 65, 66 o 62, pero no una horquilla, y además jamás ha venido acompañado de un estudio de costes de producción. Por eso nuestra organización, Araja Saja, la semana pasada, nada más que la Consejería de conocer ese estudio y ese precio medio de la cosecha 2020, pidió a la consejera la celebración de una reunión para que nos explicase a los representantes del sector cómo había determinado ese precio, esa horquilla y esos costes de producción, porque con nosotros, con los datos que tenemos, sin entrar nuestros socios, no nos salen las cuentas, Silvia. No creemos que pueda ser posible que esa media esté entre 62 y 67. Además, como te repito, jamás se ha publicado una horquilla, sino un coste medio determinado. Lo has definido tú como innovador, el hecho de que se haya publicado una horquilla. No sé si es el adjetivo o el término que más gusta a los viticultores. Así es algo pues bastante sorprendente y creemos que hay que ser más claro. No para nada vamos a especular sobre la objetividad de la Consejería y de su equipo técnico, porque es un equipo excepcional, profesional, que sabemos que trabaja concienzudamente, pero queremos que se tenga transparencia de cómo se ha llegado a esa información, cómo se ha llegado a ese dato, para que nosotros podamos contrastar con nuestras propias fuentes. Desde luego que sí, porque no sé cómo ha sentado esta horquilla entre los viticultores riojanos, qué es lo que os han trasladado. Pues se ha acogido con muchísimo escepticismo, como te puedes imaginar, porque la mayoría no ha llegado ni a la parte baja de esa horquilla, y la mayoría de las operaciones que nosotros conocemos están por debajo de esos 62 céntimos. Sí que ha habido incluso operaciones que están por encima de esos 67, pero son operaciones más pequeñas, de viñedos, digamos, más concretos, de edad pues importante, de baja producción, viñedo de alta calidad, un viñedo singular. Y ese viñedo, lógicamente, tiene que estar por encima de esos 67 céntimos por kilo de uva. Pero la media no ha estado ni siquiera llegando a los 62, según nos dicen nuestros propios socios. Porque creo que se van perdiendo viticultores, se van perdiendo gente que va confiando. Si no, creo que ha habido una bajada, ¿no?, de viticultores. Ha habido una merma entre el anterior proceso de renovación en 2017 y ahora en 2021. De aproximadamente 1.500 viticultores. Esto es una tendencia
que se mantiene estable a lo largo del tiempo, que es fiel reflejo de lo que está pasando en el conjunto del sector, no solo entre los viticultores, en los agricultores y ganaderos en general, y también en otros sectores de la producción, ¿no? ¿Esto es bueno o es malo? Yo creo que no es bueno ni es malo mientras se mantenga la actividad. Ahora bien, un agricultor o ganadero no puede, poner el reto de su rentabilidad en función de la capacidad que tenga de crecer, porque llega un momento donde un agricultor o ganadero no es capaz de abarcar más tierra, no es capaz de abarcar más ganado, por mucho que quiera mecanizar o automatizar las labores. Todo tiene un límite y, lógicamente, la rentabilidad tiene que obtenerse vía otros recursos y otras líneas de trabajo, que no solo por incrementar la dimensión de la explotación. Desde luego que sí. Además, cuando se escucha pues un precio de la uva como el que hemos escuchado y que está de una manera tan escéptica, lo reciben con ese escepticismo los viticultores, pues es difícil que se suman al carro de aportar por la viticultura. Vamos con más cuestiones. El lobo, hoy conocíamos esta semana que no se va a cazar en La Rioja, que el Consejo de Caza extrae a este animal del listado de especies cazables para la temporada 21-22. Bueno, pues es una noticia muy triste, para los ganaderos, sobre todo para los ganaderos de la Sierra de La Rioja. Hay que recordar que básicamente es la única actividad económica que existe en la parte sur de nuestra región. Y el lobo es un animal que, vuelvo a repetir, lo he dicho aquí en este estudio, no está en riesgo de regresión en nuestra región ni en otras del norte de España, sino que está en expansión, tiene una salud importante, y buena prueba de ello no solo es el número de manadas que aumenta, sino el número de ataques que registran los ganaderos y las muertes que registran sus reses. Nosotros lo que pedimos es un control de la especie, que puedan realmente coexistir la ganadería y el lobo, y para eso, con instrumentos simplemente que vayan en la dirección de incrementar la extensión geográfica de la presencia del lobo, incrementar el número de manadas, pues no se soluciona. Yo sí que pongo en cuestión algunas tesis de algunas asociaciones ambientalistas que dicen, pues como siempre en ecología, pues cada población de animales de una especie determinada tiende a crecer hasta que la base alimenticia pues ya empieza a escasear y entonces ya se sostiene. Bueno, eso no va a pasar con el lobo, porque los ganaderos van a seguir produciendo animales, sean ovejas, sean cabras, sean vacas, porque es su sustento, su medio de vida, y siempre lo va a encontrar el lobo, y eso va a provocar que se incremente de forma exponencial el número de animales y de manadas, como estamos registrando en España, en nuestro país, en las últimas décadas. ¿Habéis cuantificado cuántos ataques ha habido a ganaderías riojanas en el último año? Pues mira, ha habido bastantes más que el año anterior, y un número de ataques que no es soportable porque está muy concentrado en una zona de la sierra, donde además la edad media del ganadero es algo bastante, digamos, positivo, porque son ganaderos jóvenes, a diferencia de lo que pasa en el resto de la región y, digamos, en la mayoría de las regiones del país. Pero estos ganaderos vienen sufriendo ya desde hace más de 10 años un ataque intenso del lobo, y es ya no el mercado, no las condiciones climatológicas, no si se puede o no abrir los restaurantes para consumir cordero, sino es un elemento, digamos, ajeno a su manejo, ajeno a su responsabilidad, el que está poniendo en jaque la viabilidad de sus explotaciones, y esto es totalmente demoledor para personas que hay que recordar que viven en núcleos de población muy pequeños, muy alejados, y son el único sustento que tiene en este momento la sierra. El lobo es una de las cuestiones, pero hay otro tipo de fauna silvestre que está haciendo un daño especial. Pues muchísimo. Hay que recordar que ya desde el año 2005 aproximadamente venimos padeciendo la presión sobre todo del conejo, pero también de otras especies, como por ejemplo el corzo y el jabalí, especies de caza mayor que hasta hace no demasiados años era hasta algo inaudito encontrárselo en un paseo por el campo o en el monte, y hoy prácticamente pues se acercan a la ciudad y en cualquier momento nos lo vamos a encontrar en el Espolón, como ya sucedió el año pasado, pues presencia de jabalís en algunas calles de Logroño. Esto, llevado a lo que es la actividad agraria, pues es un auténtico drama, porque no hay forma de combatirlo si no tenemos una administración que sea, digamos, empatice un poco con el problema. Existen más de 35 municipios
con nivel rojo de ICA, es el índice de kilométrico de animales, eso representa el número de conejos en una distancia determinada y representa una sobreabundancia tal de conejos que en teoría la Consejería de Sostenibilidad permite cazar todos los días del año. Pero con las reglas, digamos, de siempre y las recetas de siempre no se ha podido solucionar el problema, sino que se viene incrementando año a año. Esto además se ha agravado mucho debido a la pandemia, porque La Rioja ha sido la única comunidad autónoma que ha restringido la caza durante el estado de alarma, por motivos supuestamente sanitarios. Nosotros creemos que no, que había otras razones de tipo ambientalista y de proteger a la especie, y ahora nos hemos encontrado con el año, desde hace bastantes, con más daños registrados en cereal, en hortalizas y en viñedo. Y creemos que estamos ante un año récord de daños que lo va a tener que pagar, como siempre, el agricultor y el ganadero, cuando la Administración ha tenido recursos, instrumentos a su alcance para poder evitarlo y no ha querido. Es una cuestión, desde luego, a tener en cuenta, el tema de la fauna silvestre y el daño que causan. El martes, decíamos, conoceremos el resultado de las elecciones del Consejo Regulador. ¿Qué sensaciones tenéis desde Araja Saja? Pues tenemos unas sensaciones muy positivas. El día 30, como te decía antes, entregamos esas adhesiones. Nosotros, en cuanto al número de apoyos, hemos crecido entre un 14 y un 15% con respecto al año 2007, y eso pese a que ha habido una caída del censo del número de viticultores, y eso desde luego pues es un refuerzo y es una satisfacción para la organización, porque viene a demostrar que ante una situación bastante extraordinaria, pero digamos negativa para el sector, como es la bajada del precio de la uva, la reducción de la caída de ventas del vino de Rioja, y otras situaciones excepcionales, como también, por ejemplo, la fauna silvestre, los daños que están produciendo, pues Asaja no solo se mantiene, sino que incluso crece, como ya prevíamos antes de comenzar este proceso de renovación de la Internacional del Vino de Rioja. Pues hablaremos de estas elecciones al Consejo Regulador, de sus resultados. Gracias, Igor Fonseca, secretario general de Araja Saja. Gracias. A ti, Silvia, un placer. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a continuar hablando de teatro, y abrimos una ventana enorme a la cultura. No se lo pierdan ahora, tras esta pequeña pausa.